Está bien. Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 10. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Bueno, el tema económico es un tema que nosotros tenemos que manejar de forma cotidiana porque en la economía es donde radica nuestra calidad de vida. Si la economía de un país funciona, pues la economía de los ciudadanos, generadores en condiciones normales de riqueza, pues se verán beneficiados de ello. Si la economía en el país está mal, pues sin lugar a dudas que la de las personas igual va a estar muy mal. Quiero, quiero revisar de conformidad con los datos de Senda el tema de la canasta básica familiar, porque subió 213.935 bolívares en julio para ubicarse en 1.443.634 bolívares. Esto de acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros Sendas, que por demás se indica que se requieren 14.1 salario mínimo diarios para adquirir la canasta básica para una familia de 5 miembros. Los rubros de la canasta alimentaria que aumentaron de precio en porcentajes en promedio: azúcar y sal aumentó un 39.4%, grasa y aceite 27.1%, cereales y derivados 23.1%, granos aumentó un 19.7%, pescados y mariscos 19.3%, leche, quesos, huevos un 16%, raíces, tubérculos y otros un 14%, frutas y hortalizas un 14.6%, salsas, mayonesas 9.6%, carnes y sus preparados 6.1% y el café un 4%. La diferencia entre el precio controlado y el precio de mercado es de 10.433,5%. 15 productos han presentado problemas de escasez: leche en polvo, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco, queso amarillo, arvejas, lentejas, caraota, arroz, harina de trigo, avena, pan, pasta alimenticia, harina de maíz. Vale decir, han presentado problemas de escasez el 25.9%. Estamos entonces hablando que para comer fuera las personas tienen que gastar en promedio 10.000 bolívares. El promedio del almuerzo para un trabajador es 9.600 bolívares. El monto del ticket de alimentación es de 5.100 bolívares diarios, vale decir 17 veces el valor de la unidad tributaria, de tal suerte entonces que seguimos en un problema que se convirtió en un círculo vicioso. El tema del aumento de los precios de los productos, en este caso de los alimentos. Pero es que nosotros adicionalmente al aumento del producto alimenticio, tenemos una devaluación de forma permanente del bolívar, tenemos una devaluación y tenemos una inflación. Entonces, la inflación es la variación de precios en un tiempo determinado, pero como el bolívar también va devaluándose, la franja entre el precio del bolívar y el valor del bolívar y el precio del producto se va ampliando cada día más. Y por supuesto, eso es lo que va generando esta horrorosa crisis que impide que nosotros podamos tener con el salario el mercado que necesita la familia. Quiero recordar que antes el salario se usaba para satisfacer las necesidades de la familia, no solo para hacer el mercado. Es que ahora el salario no alcanza ni para hacer el mercado, alcanza para medio comer.
Entonces, nosotros vivimos esta catástrofe económica, uno, porque no hay producción, dos, porque toda la industria en manos del sector privado se fue cerrando. Por eso nosotros hemos venido alegando que esa importación primero del exterior para competir con los precios de la producción nacional, para ir liquidando la producción nacional asociada al tema del aumento del salario, era para liquidar precisamente la empresa nacional. Porque en la medida que se va aumentando el salario, en esa medida se le van creando costos adicionales que no pueden soportar las empresas porque se están produciendo 3, 4 y 5 aumentos de salario en el transcurso del año. Pero también sucede una situación muy perversa. Es que el cestatique está diseñado para destruir el salario del trabajador. El cestatique está diseñado para destruir el salario del trabajador. ¿Por qué? Porque le quita la posibilidad de que sea contabilizado como salario real al momento de la liquidación de sus prestaciones, una vez que el trabajador cumple con su tiempo. Entonces, una manera de romperle el espinazo al sector empresarial es incrementando los costos de la nómina. Es incrementando los costos de la nómina. Y si nosotros a ello le agregamos que entonces ese aumento de salario está destinado a aumentar el costo de la nómina, pero a su vez a usted le están aumentando, pero le están robando el salario en el cestatique porque no tiene la posibilidad de ser contabilizado como parte del salario real para la liquidación, entonces el concepto de salario a usted también se lo están liquidando, vale decir, le están acabando el concepto del salario. Pero con el concepto del salario le acaban el libre albedrío, porque usted antes decidía qué hacía usted con el salario, ahora no, ahora el salario usted lo usa única y exclusivamente para tratar de comprar alimentos. Entonces, esto está previamente diseñado para que tenga esos efectos. En el socialismo ortodoxo cubano, vale decir, en el comunismo, no existe salario. Y precisamente esta manera de otorgarle al cestatique un valor superior al del salario, y ese valor del cestatique no se le computa a usted a la hora de la liquidación, le va deteriorando a usted el salario, el concepto de salario que tiene por demás en la Constitución, que al parecer ya el gobierno no quiere cumplir, es la función social del salario que se pierde. Y de esa manera entonces el gobierno acaba el aparato productivo del sector privado y va controlándolo todo con una especie de semicolectivización de absolutamente todo. Entonces tenemos un aumento sistemático de la canasta alimentaria a la cual la sociedad no va teniendo acceso. Y ello entonces para concluir afirmando que las políticas que ha promovido la revolución no promueven el bienestar de la sociedad. Aquí se ha utilizado al pobre de forma demagógica para hacerle creer de un fulano poder popular, pero ese poder popular lo tiene es aguantando hambre. Se siguen produciendo entonces también las sanciones a nivel de el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En esta oportunidad son 8 nuevos colaboradores del alto gobierno. Son ellos Carmen Meléndez, exministra de la Defensa. Una importante pregunta, ¿de dónde tiene plata para tener en Estados Unidos? Salvo que haya sido de cuna millonaria, ¿cómo tiene el salario dinero para tener propiedades en Estados Unidos que ameriten que le congelen esos bienes? Adán Chávez, la misma circunstancia, ¿de dónde saca la plata
para tener dinero entonces en Estados Unidos? ¿Dónde está el tema del antiimperialismo? ¿Dónde está el tema de que odian a Estados Unidos, pero no aguantan la tentación de abrir cuentas y comprar bienes en Estados Unidos? El otro es Germán Escarrá. Bueno, Germán Escarrá, que tanto servicio le ha hecho a la revolución, ahora tiene congelados sus bienes en Estados Unidos, a propósito de que este personaje estaba viviendo en Estados Unidos, por cierto. Otro es Darío Vivas. Y yo me pregunto, Darío Vivas, con ese discurso revolucionario que carga de forma permanente a nombre de los pobres, entonces resulta que él no es nada pobre, sino que tiene propiedades y tiene dinero, tiene bienes en Estados Unidos. Dios mío. Y este es un mensaje para el chavista de base, que cree que, bueno, que estos señores son un dichado, con unos supermanes contra el imperio, y resulta que no, que les gusta es tener la plata en el imperio. El coronel Vladimir Lugo, este es el que tiene bajo custodia la Asamblea Nacional, otro que entonces también con dineros en Estados Unidos. Tania D'Amelio. Tania D'Amelio es rectora del Consejo Nacional Electoral. Ella yo la conocí cuando estábamos en la Asamblea Nacional, en la primera Asamblea Nacional de esta Quinta República, y en modo alguno era una mujer de bienes de fortuna, de tal manera que en 15 años hizo dinero para tener en Estados Unidos. Erika Farías, la que tenía la responsabilidad de la limpieza del Guaire, terminó entonces con la plata también en Estados Unidos. Este otro personaje, Francisco Ameliach Horta, exgobernador de Carabobo, entonces también con plata en Estados Unidos. Bueno, estamos hablando entonces de gente que tiene ahora los bienes y los activos congelados. Tienen prohibición de realizar transacciones financieras. Tienen una importante cantidad de sanciones, tienen todos estos personajes. Y uno se pregunta, bueno, de todo este discurso antiimperialista, ¿qué le queda a usted que me está escuchando abajo? Deben unos mensajitos hoy sobre qué cree usted sobre estos hechos que revolucionarios socialcomunistas en Venezuela, pero capitalistas en Estados Unidos. Quiero que el chavista de abajo, el de base, el que escucha siempre el programa, me mande su comentario, porque yo estoy con usted. Yo no tengo plata en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Estoy aquí es donde vivo. Bueno, por otro lado quiero comentarles, para que ustedes aprecien cómo avanza el proceso de liquidación de los medios de comunicación. Ayer cerró Conatel la emisora 89.3 FM Onda, la superestación aquí en San Cristóbal. Uno tiene que decir lo siguiente. Si a una empresa se le venció el tiempo de la concesión, pero es una empresa que tiene locutores, que tiene periodistas, que tiene personal administrativo, personal obrero, que genera una función social en la recreación, en la educación, en la información, pues son empresas que van cumpliendo la función social de la radiodifusión. El hecho de que se le venza la concesión no quiere decir que es que está incumpliendo su función social, es todo lo contrario. Si se le vence y hay que renovar permisos, se van renovando, pero la empresa y la función social de la radiodifusión tiene que continuar. Eso es como si a usted se le vence la licencia de conducir y entonces como se le venció la licencia de conducir, el gobierno dice no le voy a renovar la licencia otra vez. No, yo cuando saco la licencia de manejar, salvo que cometa unos errores tipificados en la ley que impida que me vuelvan a otorgar una licencia, sería la razón por la cual no me la entregan. Pero en el caso de concesiones de radio y de televisión vencidas, entonces se utiliza una suerte de torniquete
para la autocensura, pero en este caso es la liquidación, el cierre de la emisora. Bueno, quedó toda esa gente desempleada y el oyente quedó sin la emisora. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera van llevando al pueblo a la emisora del gobierno o a las emisoras del gobierno. El gobierno tiene 400 emisoras a nivel nacional. Tiene 6 televisoras y 8 periódicos. El gobierno controla el 40%, perdón, el gobierno controla el 80% de los medios y con eso le llega solamente al 40% de la sociedad. Entonces quiere ir liquidando espacios de radio y de televisión, ¿verdad? Para que entonces la torta del 40 le vaya subiendo al 50, 60, pero todo el que está escuchando, viendo o leyendo un medio del Estado, lo que lee es propaganda. No tiene acceso a la información objetiva, entre otras cosas, porque en ningún canal del Estado usted tiene la posibilidad de encontrar una opinión de alguien distinto al gobierno. Entonces es lamentable que se cierre esta emisora solamente por el capricho de que hay que cerrarla y con ello pues cumplen el propósito ideológico de ir liquidando los medios de comunicación en el país. Cuando uno empieza a sacar la cuenta de cuántas emisoras han ido cerrando y cuántos periódicos van cerrando, usted dice, bueno, ¿cuántos nos quedan a nosotros? Diario Católico estaba al pregón, Diario de los Andes estaba al pregón, ya La Nación bajó la cantidad de periódico en circulación. ¿Cuántos periódicos van quedando? Pero quiero decirles que una de las características de los gobiernos democráticos es la proliferación de medios de comunicación. Y el oyente, el televidente, el lector va a escoger qué ve, qué lee, qué escucha. Es el público, el usuario, el que decide qué es lo que va a leer, a ver o a escuchar. Entonces, característica de la democracia es que existan medios de comunicación, porque el medio de comunicación es proporcional también al número de población que se es, proporcional al número de población que se es, entre otras razones por la especificidad también de los medios. De tal manera entonces que estamos en la caracterización de lo antidemocrático que es ir reduciendo los medios de comunicación. ¿Quién reduce el medio? El Estado. ¿Cómo lo reduce en el caso de los periódicos? Los va asfixiando porque no les permite comprar papel de forma directa, sino el papel lo compra el gobierno y el gobierno es el que lo entrega. El gobierno entrega el insumo de las tintas para el periódico y si el gobierno no lo entrega, pues el medio cierra y en el Táchira ya han cerrado 2 medios de comunicación. Y en el caso de las radios, ¿cómo? Bueno, se cerró, se acabó la concesión, ya no te doy más concesión. Igual sucede con las televisoras. Ustedes han ustedes han visto una televisora que antes tenía programas de opinión y ahora no tiene, aquí en el Táchira. Bueno, es precisamente por eso. Es precisamente por eso. Los van llevando a la autocensura y con ello ya la gente no escucha una opinión distinta, sino la opinión de lo que el gobierno quiere que usted escuche, que son esos programas enlatados que hacen, que le van diciendo a usted lo que no es verdad. Estamos bien y vamos mejor y usted está aguantando hambre. El oficialismo ha establecido, ha dicho, ha señalado que lo importante en la Asamblea Constituyente es el tema económico. Ahora bien, hay una economista, Anabella Abadi y Carlos García Soto. Ellos han hecho un estudio tanto del Plan de la Patria como de las propuestas económicas de la reforma del 2007 que los venezolanos votamos en contra. Y sin embargo, el gobierno fue por vía de las leyes, produciendo las leyes que fueron regulando de alguna manera la materia económica en las leyes del Estado comunal. Algunos aspectos que son importantes y que les recomiendo revisen son las leyes del poder popular, sobre todo la ley orgánica del sistema económico comunal
y que se revise en el segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, conocido como Plan de la Patria. Eso puede suponer entonces que se le dé rango constitucional a las misiones, que se pueda avanzar en la suerte de un cogobierno de la empresa privada con otros factores sociales. Uno de los lineamientos del Plan de la Patria es el modelo productivo socialista. Ese modelo productivo socialista es, sin lugar a dudas, esa columna vertebral que van a tratar de imponer a propósito de la materia económica en esta constituyente comunal. Puede ser entonces que sea una suerte de mezcla de todas estas propuestas, pero va a pendular entre las propuestas que están ya en la ley del sistema económico comunal y las que están en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social, que es el Plan de la Patria, y que tiene que ver con el modelo productivo socialista. En mi criterio, los dos, tanto de la ley orgánica del Consejo Comunal como del Plan de la Patria, están, en mi criterio, perfectamente ensamblados. Entonces, ¿qué se supone van a hacer? Bueno, por un lado, se calcula que van a reducir aún más la autonomía del Banco Central de Venezuela. Ustedes saben que el Banco Central de Venezuela, de conformidad con la Constitución bolivariana, tiene autonomía, pero esa autonomía ciertamente con la mayoría rojita se la liquidaron, vale decir, el Banco Central es un órgano que hoy por hoy no tiene autonomía, está a órdenes del gobierno, y por eso es que cuando el gobierno le dice imprima billetes, el Banco Central se dedica a hacerlo. Otra de las cosas que es altamente probable que termine de hacer esta constituyente en materia económica es reducir la garantía de la libertad económica. ¿Qué es la libertad económica? La libertad económica es un concepto establecido de la siguiente manera. Es el derecho que cada venezolano tiene de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, donde el Estado tiene la obligación de promover la actividad privada. Esa es la libertad económica. Como estamos hablando de que este modelo es un modelo donde el ciudadano no genera riqueza, sino la riqueza la tiene que generar el Estado, pues entonces aquí no estamos en el punto del concepto de la libertad económica, que usted puede dedicarse a la actividad económica de su preferencia, sino se dedicará a la actividad económica que el Estado diga, en los tiempos que el Estado diga y como el Estado lo diga. Vale decir, no existirá la obligación de que el Estado promueva la actividad privada. Eso es perfectamente posible que lo liquiden del concepto de la libertad económica, y por eso se habla de reducir esa garantía. Otra de las decisiones en materia económica que pueden tomar, porque ya lo han hecho además en la ley del Estado comunal, es reducir la garantía de la propiedad privada. Vale decir, es reducir la disponibilidad en el ejercicio de la propiedad privada. Las leyes han hablado de propiedad social, más no de propiedad privada. Las leyes del Estado comunal. Y si estamos hablando que esta constitución económica que van a trabajar va a pendular entre las leyes del Estado comunal, las leyes orgánicas del poder comunal y las del Plan de la Patria, pues en las dos esa propiedad privada está totalmente restringida. Otro de los aspectos es aumentar el control del Estado sobre la economía. Esa es la clásica comunista, la planificación central de la economía. El Estado es el que hace, el Estado es el que produce y el Estado distribuye la riqueza. Sobre todo en el tema alimentación para poder doblegar y en el tema salud. Estimo que ampliarán los ámbitos de control de precios y de cambio, le meterán la mano al tema de los derechos laborales
En este campo es altamente probable que la contratación colectiva como tal termine desapareciendo. Es perfectamente posible que termine desapareciendo. Como esta constituyente tendrá 2 años de vigencia, de plazo en el término de lo que se han dado ellos mismos, pues es probable entonces que empiece un proceso de liquidación de la contratación colectiva y por eso el inmenso rezago en el cumplimiento de la contratación colectiva para hacerla inviable, ineficiente, intangible. Otra de las cosas que van a favorecerse ellos es el endeudamiento. No van a requerir endeudamiento, perdón, para el endeudamiento del gobierno no van a requerir la autorización de la Asamblea Nacional, no la van a solicitar. Así como tampoco el visto bueno de la Asamblea Nacional en la celebración de contratos en materia económica por parte de los que desarrolla el Ejecutivo. Eso no quiere decir que van a dejar la Asamblea Nacional tal cual como está. Yo creo que en este proceso de esta Constitución, en vista de lo que han avanzado, esa Asamblea Nacional la van a desaparecer, la van a vaciar para hacer la Asamblea del Poder Popular y por ello entonces esa competencia se la van a quitar primero a la Asamblea Nacional, se la van a entregar al Poder Ejecutivo porque acuérdense que este proceso de implantación del modelo va a durar aproximadamente 2 años. Ellos van a ir gobernando con la Asamblea Constituyente. Entonces, ese es el más o menos lo que se discute puede estar inmerso en ese tema de la constituyente económica, que es lo que han dicho es el norte por donde van a transitar para, dicen ellos, controlar la crisis económica que ellos mismos han producido. Quiero decirles que no va a ser posible porque toda la crisis que nosotros tenemos es derivado de la crisis de las decisiones que ellos mismos han tomado. Pero también quiero advertirles lo siguiente. En Cuba no hay inflación. ¿Por qué no hay inflación? Porque hemos dicho que la inflación es la variación de los precios en el mercado. Bueno, porque es que en Cuba no hay mercado. En Cuba no hay actividad privada. En Cuba nadie va a ofrecer al mercado su producto. El producto que está en el mercado es un producto que está controlado por el Estado. Y precisamente entonces en Cuba no sucede como pasa en el resto del mundo. Entonces estamos en la clásica del comunismo que ha fracasado en todo el mundo y estos personajes en Venezuela calculan que ellos sí pueden llevar eso adelante a buen término. Bueno, esperemos a ver qué tanto de eso puede resolverse de esa manera. Yo estoy convencido que no. De entrada se los digo, ese modelo fracasó y va a volver a fracasar porque es el clásico marxismo. Aquí no estamos en discusión de los socialismos que fueron exitosos. Aquí estamos hablando de que copiamos, nosotros no, el gobierno copió el modelo fracasado. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado, mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318, sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook Carlos Casanova. Este programa en el canal YouTube Un Día Más, lo consiguen en la página de Facebook Carlos Casanova y en Twitter también. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición, nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.